José Checo, de República Dominicana, del Ministerio de Economía y Planificación. Me llamó la atención de la exposición cuando el expositor, que ha hecho una magnífica exposición y una metodología muy coherente, pero él hablaba de la dificultad de compatibilizar presupuesto y planificación. Me parece que el mayor dificultad radica en que los gobiernos crean en la planificación y la adopten como un mecanismo de gestión y que el plan se consensúe con todos los actores que participan de la sociedad. Me refiero a empresarios, sindicatos, academias y todo un conjunto de la sociedad civil. Hay que recordar que en una economía mixta el mayor peso del desarrollo lo tiene el sector privado. Por tanto, cada uno de ellos va a tener una visión distinta de cómo se debe conducir la acción del Estado y de la economía en general. Si logramos un consenso del plan que sacamos, no habrá dificultad para coherenciar la planificación con el presupuesto, porque ya están establecidas la prioridad y a la cual se le van a asignar los recursos. Y por otro lado, me quiero referir al tema de que no importa, él decía, la importancia de los ingresos, es verdad. Los ingresos son determinantes, pero tenemos un gran problema en América Latina, la regresividad del sistema tributario. Por más racional que seamos en el uso y la planificación, la cuidado, siempre vamos a tener un problema porque las necesidades son crecientes, la población sigue creciendo, la riqueza, aunque crezca, no se distribuye de igual manera en todos los sectores y demandan servicios sociales en general. Entonces, mi pregunta es cómo él visualiza la necesidad que hay de la reforma tributaria, que es bien difícil de lograr porque normalmente tiene más poder aquellos que se benefician más de la situación actual. Entonces, ese es mi gran problema, porque mientras tengamos una tributación tan regresiva, no habrá posibilidad de que los ingresos vayan a la par con la necesidad del gasto social. Gracias. Eduardo. Muchas gracias. Eduardo de Leville, secretario de ASIP. Dos preguntitas. La primera es, me gustaría que remarques bien la relación entre plan-presupuesto, cosa de ver cómo funcionan uno en tándem con el otro y fundamentalmente cuando existen desvíos, cómo se corrigen. Si lo hacen al final del año o al final del periodo del plan. Obviamente esto trae dificultades. Y la segunda es el tema del sistema tributario, si es un sistema regresivo, fundamentalmente con impuestos al consumo y a la producción, o si es un impuesto, o si en general el sistema es progresivo, donde se graban más la riqueza que los otros dos componentes. Gracias. Damos fin a esta primera ronda. Le pedimos a Fernando que nos haga sus comentarios. Bueno, gracias. Sobre el tema del compañero de República Dominicana que preguntaba acerca de la planificación y los actores, él mencionaba a los empresarios, a la sociedad civil, a las instituciones, entre otros actores. Bueno, yo no he presenciado eventos de planificación con los empresarios. Normalmente es una planificación desde el ámbito público del Ejecutivo, el cual delinea lo que habíamos visto, las metas, indicadores, objetivos. Lo importante que puede hacer el Estado es incentivar o desincentivar lo que queremos de las empresas, incentivar producción, incentivar exportaciones, desincentivar importación de artículos suntuarios o gravarlos con aranceles si fuera necesario. Entonces, no sé si eso pasa en República Dominicana, el hecho de que los empresarios formen parte de la planificación nacional. Eso sería una contrarréplica a la pregunta. Sobre los ingresos, que coincide con la pregunta de Eduardo, y la puedo contestar de una vez para ambos.
El tema de la reforma tributaria seguramente no es sencilla en ninguno de nuestros países. Muchos se han planteado las reformas tributarias. En el Ecuador, en el gobierno anterior hubieron varias reformas y correcciones a las medidas adoptadas. Sobre si hay impuestos regresivos o progresivos, como regresivo puede ser el impuesto al valor agregado y progresivo el impuesto a la renta o el patrimonio, siempre es importante que el balance entre ambas tenga una proporción mayor en los impuestos progresivos, que el que más gane sea el que aporte más, aunque a muchos no les gusta. Pero si vemos modelos de otros países un poco más desarrollados como el europeo, vemos que los porcentajes de impuestos a la renta o a la propiedad en este viejo mundo realmente son muchísimos más altos de los que tenemos en América Latina, y por ahí viene la desigualdad. Cuando vemos que la gente que tiene muchísimo dinero, son incluso mayores los porcentajes de ese grupo minoritario en número, pero mayoritario en patrimonios personales. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando en las reformas tributarias hacia el incremento del impuesto más progresivo en relación a renta y patrimonio. Sobre la siguiente pregunta de Eduardo en relación al plan presupuesto, es un ejercicio de construcción y mencionaba el tema de la voluntad política, de que los actores de la planificación con los de presupuesto alineen sus propuestas para que puedan ir de la mano, y el seguimiento tiene que ser continuo. Si bien es cierto, puede haber una retroalimentación al final del periodo, pero tiene que haber un seguimiento por lo menos mensual o trimestral para poder corregir estas desviaciones que se puedan dar en el camino. Muy bien. Por favor, aquí a Rigo, no sé si por allá, por favor, a Rigo, y luego pasamos para allá. Muchísimas gracias. Raúl Rigo, de Argentina. Fernando, me quedé con la siguiente duda cuando hablabas de la composición del sector público no financiero en el caso de Ecuador, y que el presupuesto se refería exclusivamente a la administración central. El resto de los subsectores, mencionaste también que mayoritariamente viven de las transferencias de ese sector o de esa administración central. ¿Esos otros subsectores reciben también recursos propios, digamos, directas? Y si en esta reforma tan importante que hubo en las finanzas públicas ecuatorianas nunca se pensó en integrar esos subsectores en un presupuesto general, como ocurre en muchos otros países, y cuál es tu evaluación de por qué no ocurrió, digamos, cuáles fueron las consideraciones para, digamos, dejar permanente esa estructura institucional? Gracias. Sí, buenas. Yo tengo una consulta, Crédito Público de Guatemala. Sí, agradezco si se pueden identificar y Haroldo López. ¿De qué institución y de qué país, por favor? Haroldo López, Crédito Público de Guatemala. Dentro de la conferencia hablaba de las APP y pues hablaba de las APP buenas y APPs malas. Y claro está, pues hacía un buen argumento en cuanto a que Guatemala está tratando de ver acerca de las APPs como un modelo de inversión. La pregunta concreta sería, y como esto tiene una incidencia en la deuda, ¿para qué sería una APP buena y qué sería una APP mala, y en qué Latinoamérica debería de estar invirtiendo? Muchas gracias. A Raúl, comentar que, bueno, en el ámbito que mostramos en la gráfica se mencionaba todo el sector público, luego dividido en el sector público financiero y no financiero. Dentro del sector público no financiero estaba el gobierno central con todas sus secretarías y las funciones del Estado. En ese cuadradito está las 5 funciones del Estado, que es la función ejecutiva, legislativa, jurisdiccional, electoral y control social. Son las 5 funciones con todas sus instituciones que forman parte de ella. Esas instituciones normalmente sus ingresos son del presupuesto general del Estado, pero también pueden estas tener ingresos propios por cobro de tasas, multas, etcétera, o venta de activos.
las pueden tener. Y en efecto las tienen. También están las universidades dentro del sector público no financiero. Y ahí hay una discusión, solo como paréntesis, que las universidades es complicado de clasificarlas en qué función del Estado están. Porque si las universidades son autónomas, no están en el Ejecutivo y mucho menos en las otras que he mencionado. Entonces, son como una particularidad. En el Ecuador, anteriormente, las universidades podían tener ingresos propios, pero se hizo una reforma para que haya gratuidad en la educación hasta el nivel superior, que es positivo para poder hacer mayor inclusión de gente que no tenía recursos y pueda hacer la universidad, que es un derecho, pero lamentablemente muchos no podían acceder por el costo, entonces hubo esa gratuidad. Pero estas gratuidades tienen que ir acompañadas de un ingreso que lo respalde en el tiempo, y eso ha ido pasando, que las universidades han ido perdiendo la porción que les reparte el Estado, porque es limitada, su ingreso no crece como crece la matrícula o crece el número de alumnos en la misma, y por esa razón estos beneficios pueden ser cortados en el tiempo. Lo que sí es que cuando un alumno pierde una matrícula, la siguiente la paga. Eso es normal en la mayoría de casos. Dentro de este ámbito del sector público no financiero están los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas y la seguridad social. Estas no forman parte del presupuesto general del Estado. Entonces, el presupuesto general del Estado está en las 5 funciones más las universidades y todas sus instituciones. Esas es el documento que se aprueba en la Asamblea, ese es el presupuesto general del Estado. Los otros presupuestos son aprobados por sus órganos legislativos propios, las universidades por sus consejos directivos, la seguridad social por su consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los institutos de las Fuerzas Armadas y Policía que tienen servicios propios, ¿no? Que sucede en algunos de nuestros países, creo que en la mayoría. Y también dentro de este sector también se encuentran los gobiernos autónomos descentralizados que tienen sus órganos legislativos, también tienen sus consejos de aprobación que son compuestos por, en el caso de los consejos provinciales, por los miembros son los mismos alcaldes que son quienes conforman los consejos provinciales y los cantonales los de las juntas parroquiales. Entonces, lo que ellos aprueban su propio presupuesto, tienen sus propios ingresos y obviamente tienen que hacer el esfuerzo por recaudarlos. Lo que decía también es que los gobiernos más grandes, los municipios, ayuntamientos en los términos de cada uno de nuestros países, tienen que buscar la recaudación de impuesto predial, catastro, etcétera, para poder financiar sus obras. Adicional a eso tienen la distribución del Estado central. Entonces hay una fórmula de distribución de los ingresos del Estado. En el caso del Ecuador se denomina una fórmula de equidad de distribución territorial que se compone por 2 porcentajes, que es el 21% de los ingresos permanentes. Entonces quiere decir que de la recaudación tributaria y otros, el 21% va a los gobiernos autónomos. Entonces ya es una rigidez y un gasto muy alto. Y el 10% de la recaudación petrolera. Entonces del ingreso de los 3.000 millones que vieron, 300 van a los gobiernos autónomos descentralizados y su distribución dependiendo de la población, la densidad y otros más factores que hacen esta distribución. Y su organismo legislativo es quien aprueba su presupuesto, que se compone por sus ingresos de recaudación propia más las transferencias que recibe del Estado central. En el caso del sector público no financiero, están ahí la banca pública, están las entidades financieras, las corporaciones financieras también, las aseguradoras públicas también que existen, se encuentran ahí y también tienen sus directorios que son quienes aprueban. Lo mismo sucede en las empresas. Hay empresas superavitarias como el de la empresa de telecomunicaciones, que es superavitaria en la mayoría de los países y muy apetecida en el rato de las concesiones o APPs, porque ya vamos a entrar a hablar de las APPs y de qué es lo que les interesa y qué no. Dentro de las empresas superavitarias, ellas son las que en parte también financian el presupuesto, porque ellas, las superavitarias, no reciben transferencia pública, más bien ellos tienen que contribuir con sus excedentes para el presupuesto general del Estado. En la composición del presupuesto general vieron que en el ingreso había transferencias, gran parte de esas transferencias provienen de las empresas públicas, especialmente petroleras, eléctricas, mineras, que todavía no dan todavía el fruto que se desea, pero también está planificado que lo hagan, y las otras empresas. Las entidades financieras no reciben transferencia porque son autónomas, están fuera del sector público no financiero, están en el lado financiero, no reciben transferencia para sus gastos porque lo tienen que hacer de su trabajo financiero, que es el costo obviamente del interés que cobran por los créditos, y estos créditos se han venido desarrollando en sectores agrícolas, productivos, de exportación, etcétera. Estos son entregados a las empresas, a los emprendedores, y ese interés es el que financia el gasto operativo de las instituciones financieras.
Lo que sí, hay un Banco de Desarrollo del Ecuador que es quien también trabaja de la mano con los gobiernos autónomos. Los gobiernos autónomos tienen capacidad de crédito con el Banco del Estado, el que también puede otorgarles el puente para tener créditos con la CAF, BID, Banco Mundial, etcétera, u otros organismos internacionales, como sucedió con el Metro de Quito, el Tranvía de Cuenca, que fueron proyectos importantes que están todavía en etapa de conclusión. Y lo que hace el Estado en algún momento, por eso hablaba de los incentivos y desincentivos, puede incentivar otorgando capital a estas entidades financieras para que coloquen, recauden obviamente ese interés para su operación y le devuelve el capital al Estado. Entonces también funciona de esa manera. Ahora, sobre el tema de los APPs, yo sugiero que hagamos un curso especial sobre el tema y nos sentemos 3 días a hablar del tema, pero solo como un breve pastilla de las APPs, y mi compañero aquí que está de España nos va también a dar una charla en las próximas horas. Yo hablo de las buenas y las malas por experiencia propia, no porque me han contado. Ya hemos oído de países, Colombia, Perú y otros que han tenido APPs, de las buenas y de las malas. En el Ecuador pasó que se hizo un ejercicio de APP con una vía, entonces no se hizo el ejemplo clásico de la concesión, que es entregarle la administración de la vía, en algunos casos la construcción, en otros casos solo el mantenimiento, porque a veces el empresario viene a coger una vía que está en perfecto estado, pone su caseta, peaje o como se llame, y va cobrando y ofrece un mantenimiento de N tiempo, que es renovable también, y con ciertos servicios de mantenimiento y otros más. El tema es que se concesionó, se hizo una APP a una vía que va a la costa. La idea es que, como en nuestro país es andino, es muy complejo cruzar la cordillera desde Quito a Guayaquil, y que nos toma más o menos 7 horas por la cordillera. De lo contrario, son solamente 500 kilómetros o menos, que deberían demorar mucho menos tiempo. Entonces se hizo la APP, pero en las condiciones de la APP, por eso les recomiendo que vean la letra chiquita, porque ahí está igualito con los contratos de celular y de seguro, igualito en la letra pequeña está que en el caso de que el APP no cumpla con la satisfacción financiera de lo que se pretende, el Estado deberá compensar. La experiencia negativa que tuvimos es que se entendería que ese valor neto a entregar a la empresa que tuvo pérdida, primero debería ser auditada y controlada para ver si realmente hubo pérdida. Y segundo, a mi criterio debería ser compensada en el tiempo y al final de la vida del proyecto. En este caso, el valor que había una diferencia en la satisfacción del proyecto fue entregado a inicios. O sea, se comenzó la construcción y hubo también un problema político, porque todas las proyecciones fueron hechas con un valor de cobro del peaje, pero por una decisión política se bajó ese porcentaje, el valor a cobrar. Entonces obviamente hubo un desfinanciamiento en el proyecto y eso tuvo que compensar el Estado. Entonces por eso hablo de las buenas y de las malas. Lo importante es hacer un trabajo riguroso. Se hizo una ley de APPs, en muchos de los países se ha trabajado también en eso, y por eso hay que tener en el proceso de negociación tiene que haber un peso fuerte del Estado, y que en los ministerios de finanzas, en los ministerios de producción haya personal técnico que conozca de la materia y no se deje sorprender por el negociador privado, que va a poner normalmente sus condiciones. En algunos casos el proyecto de APP viene hecho por el privado, entonces le dicen al público que aquí está y firme. Entonces, por decisiones políticas y por el apremio de tener una obra que inaugurar o mostrar, se hace, y luego las consecuencias vienen a la vuelta de la esquina. Muy bien, gracias. Carlitos, tú habías pedido la palabra. Y luego alguien más. Aquí. Dale. Buenas tardes, Carlos Salazar, Ministerio de Hacienda de El Salvador. En primer lugar, felicitarte, Fernando, por la exposición muy amplia y además muy enriquecedora. Tú hablaste ahí del famoso tema del divorcio entre la planificación y presupuesto, ¿verdad? Que es un tema que tenemos la mayoría de países desde hace muchos años, ¿verdad? Y es así porque realmente los planificadores prácticamente tienen la visión política del gobierno, y los financieros tenemos la visión técnica, ¿verdad?, de todo el sector público. Y por eso, como tú decías, normalmente los financieros se dan gusto cuando llegan todos los proyectos que planifica, todos los programas que vienen en el plan de gobierno,
empezar a quitar y a quitar y a quitar, ¿verdad? Se dan gusto con eso, ¿verdad? Yo lo que quisiera, y a partir de tu experiencia, y ahora que estás fuera del sector público, lo puedes decir con mayor libertad, como tú decías, ¿cuál serían las recomendaciones para poder, digamos, ir reduciendo esa brecha? Que es una brecha que existe, ¿verdad? Porque al final es indispensable, es necesario, ¿verdad?, para poder avanzar en estos procesos, de que haya un mayor acercamiento y, si es posible, una interrelación entre ambas áreas de planificación y presupuesto. Es sumamente importante que eso se logre. Entonces yo quisiera saber cuál sería tu recomendación para poder ir reduciendo esa brecha. Bien, buenas tardes, don Fernando Soria. Felicitaciones por su exposición muy amplia, como decía acá el compañero del vecino país, ¿verdad? Dentro de su presentación, como estamos hablando de la planificación del presupuesto, pues eso conlleva los ingresos y gastos, ¿verdad? Dentro del cuadro que usted presentaba… Perdón la interrupción, agradeceríamos si te puedes identificar y el país que representas. Perdón, sí, Juan Pablo Ariza, AGIP. Pues como le comentaba, dentro de los ingresos y gastos se pudo observar un déficit de 4 punto y algo millones, 4.000 millones, decía usted, de dólares, ¿verdad?, de déficit fiscal. Bueno, realmente son como dos preguntas, ¿verdad?, en el sentido de que qué pasa con ese incumplimiento de la meta de recaudación, si hay alguna amonestación, alguna sanción para el ministro de Finanzas, no sé quién es el responsable de la recaudación en Ecuador. Y la otra sería que dentro de esa brecha, pues definitivamente que existe, ¿qué pasa con la deuda de arrastre, si es que existe, y cómo se financian los proyectos que trascienden un ejercicio fiscal, si hay una partida presupuestaria específica o se queda dentro del mismo techo que le asignan cada año a los ministerios? Gracias. Bueno, voy a responder las dos preguntas que han hecho en este momento. La de Carlos acerca de la mala relación entre la planificación y el presupuesto, y la recomendación acerca de cómo empatar lo uno con lo otro. Yo creo que es importante el tema de establecer prioridades. Entonces, cuando uno planifica, debería, bueno, normalmente pasa, pero a veces las prioridades todas son importantes. Entonces, cuando tú hablas con los sectores, en el gobierno anterior se crearon los ministerios coordinadores. Entonces, los coordinadores agrupaban a sectores, por ejemplo, productivo, económico, social, seguridad, etcétera. Y había un interlocutor que era el ministro coordinador. Entonces, la negociación del presupuesto se hacía con uno. Entonces, habían 7 sectores y el Ministerio de Finanzas con la Secretaría de Planificación se reunía en talleres de trabajo de algunas semanas antes de la aprobación del presupuesto y se discutía. Se establecía el techo de la inversión pública, por ejemplo, con el Banco Central, sus indicadores macroeconómicos, como mostramos en la lámina antes de terminar, y ahí se decía, tenemos un N monto y tenemos N necesidades. Entonces, en las discusiones se veía que primero eran los programas que van apuntando a los objetivos principales del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esos son las prioridades que les llamábamos N1, que es el nivel 1. Son prioridades que no podían no estar en el Plan Anual de Inversiones. Entonces, esas se iban respetando las número 1 de cada una de las instituciones. El arte está en que las instituciones pongan siempre a sus prioridades como número 1, porque pasa, como dice echa la ley, echa la trampa, pasó una vez anecdóticamente que el ministro de Electricidad no puso dentro de su planificación el proyecto más emblemático que tuvimos, que era la construcción de una hidroeléctrica denominada Coca-Cola Sinclair. No la puso, se olvidó. Entonces puso el resto como N1 y luego nos dimos cuenta que no la había puesto. Entonces fue una especie de trampa para poder tener prioridad en las otras, sabiendo que era inevitable que haya que ponerle recursos a esta. Entonces ahí viene la confianza de parte y parte y también la voluntad de los ministros de ceder y de las otras instituciones para ver qué es lo más importante. Entonces ahí debe haber un mix entre lo productivo y lo social, o sea, hacer infraestructuras que puedan generar retornos en el futuro, como las hidroeléctricas, minería u otros proyectos que puedan generar ingresos.
y un balance con los proyectos sociales, pero con cierta medida. Entonces es necesario e ideal tener infraestructuras de hospitales, vías, educación, etcétera, escuelas, pero siempre y cuando los recursos sean suficientes para poder satisfacer todas las necesidades. Entonces, si hacemos un trabajo responsable, si bien es cierto con un entorno político, porque no hay que desconocer que el gobernante necesita votos y necesita que las cosas se vean para poder seguir manteniendo su estatus. De lo contrario, ya pasa lo que pasó en Argentina, que por más que hizo correcciones desde el punto de vista económico, pero no fue suficiente para que la sociedad le siga dando su apoyo. Entonces ahí tiene que haber un balance entre lo uno y lo otro. Sobre el tema de la sanción que tú preguntabas también, mi querido Carlos, o tú preguntaste el de la sanción. Del tema de la sanción, es complicado poderlo hacer. En muchos de los casos la sanción es la remoción del ministro. Cuando las cosas no se dan, el presidente tiene que tomar decisiones fuertes. A veces el ministro puede también hacer remociones en sus equipos para mejorarlo, pero no he visto yo, por lo menos en mi país, que haya una sanción por no cumplir un indicador o una meta. El déficit tiene muchas variaciones porque se prevé o se proyecta tener mayores ingresos tributarios, mayores ingresos petroleros, pero también estamos, y recuerden, sujetos a un factor muy importante que es el factor externo. En el caso de los países que tenemos commodities como Chile, Ecuador, la misma Argentina y otros más, el precio de los commodities depende de también los ingresos futuros que tenga el gobierno central. Entonces estas fluctuaciones hacen de que no lo pensado o lo ideal se cumpla y lamentablemente el déficit puede variar por esas circunstancias. Muy bien, gracias Fernando. De aquí también había al fondo, está bien. Por favor, Edgar Durini. Gracias, buenas tardes, Edgar Durini de Ajipe, Guatemala. Felicitaciones, doctor, por la exposición muy interesante. A mí me hizo regresar unos cuantos años cuando yo tenía inquietudes que han de alguna manera renacido en torno a dos conceptos básicos. Uno mencionado implícitamente y el otro pues no tocado por nadie. Y es, por un lado, la estructura política, que de alguna manera esto tiene que ver con la estructura política, aunque no se mencione con ese nombre. Y el otro, que casi nadie menciona, es sobre la estructura social. Ahora, ¿por dónde va la inquietud? Por el lado de estos como elementos, digamos, de contexto y a la larga determinantes en los procesos, sobre todo de priorización, en los centros de decisión, en la dinámica cambiante que puedan tener, digamos, los procesos de planificación y presupuestación. Entonces, el punto es, en el caso de América Latina, ¿verdad?, y en cualquier otro lado, el tema político es fundamental, pero es cambiante, o sea, hay a veces discontinuidades en cuanto a la forma en que se aborda y se priorizan las, digamos, las decisiones en torno a asignación de recursos. El punto A, ¿qué podemos plantear, digamos, como la posibilidad de un nuevo paradigma de planificación y presupuestación en Latinoamérica que considere estos elementos, tanto la estructura política como la estructura social, su dinámica y sus cambios en el tiempo? Gracias. De aquí, de este lado, por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunta. No, aquí, Jorge. Buenas tardes, Jorge Salvador Cajas de Ajipe. Bueno, yo creo que el repetir cómo fue la interrelación de la presentación del expositor nos hizo recordar y remover todo lo que nosotros sabemos de presupuesto público y cómo es que se conectan y se interconectan para llegar a lo que es el control y la evaluación. Interesante porque el que no ha visto el presupuesto público como un todo, en virtud de la forma en que nosotros trabajamos el presupuesto en cada una de las instituciones, pensamos que todo es aislado, pero ahí está todo. Yo creo que muy, muy interesante y muy esclarecedora la presentación.
La parte que a mí me llamó bastante la atención, y por eso hago la pregunta, es sobre ese tema de la sostenibilidad fiscal. Cuando habla de tres elementos, como es la regla fiscal, el límite de endeudamiento y el otro tema en donde se habla de actividades dinámicas generadoras de valor. Pero como estamos hablando de un modelo, no podemos decir realmente hasta cuáles son esos factores o qué elementos o qué componentes se deben de ser los que deben de estar presentes para que hayan esa generación de valor. Entonces mi pregunta es, en base a esa exposición brillante que usted hizo, ¿nos pudiera ilustrar cuáles son esos elementos o componentes generadores de valor para que haya esa sostenibilidad fiscal en el modelo que usted planteó? Gracias. Ya, muchas gracias. Sobre el tema del compañero que preguntaba sobre las diferencias o las interrelaciones entre la estructura política, la estructura social, yo creo que van de la mano, ¿no? O sea, el tema social siempre va a estar presente en lo político, el gobernante va a querer satisfacer las necesidades de la población, inicialmente, casi siempre cuando comienza su gobierno, pero conforme va pasando el tiempo, las prioridades van cambiando también. Vemos que, yo decía al inicio de la presentación, el ser gobernante cada vez se vuelve más complejo, y será por eso que no nos llegan personas más brillantes, porque no quieren meterse en este lío. Entonces, esa parte es compleja, y la estructura política también tiene otros componentes, no solo preocuparse de lo social, de lo económico, también preocuparse de temas mucho más fuertes como son los temas de seguridad. Guatemala y algunos de los países de la región de Centroamérica lo sufren, el tema de la inseguridad, de la delincuencia, el narcotráfico, son temas muy complejos que también afectan el proceso político de cada uno de nuestros países, que estamos incluidos en este lamentable suceso que no lo podemos corregir y que tal vez no lo hablamos. Cuando hacemos presupuestos o cuando hacemos gestión pública y toma de decisiones, no se topan esos temas que son complejos. Entonces, dentro de la estructura social hay muchos actores también. Tenemos sindicatos, tenemos la población en sí, queremos hacer presupuestos participativos, que la gente se siente involucrada, pero es complejo porque decíamos, el pastel que queda, porque es un pedacito que queda, nos podemos discutir todos los miembros que estamos aquí y tal vez no salgamos todos satisfechos de las respuestas que necesitamos, porque, digo yo, es bastante complejo. Y volvemos al tema de las prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Qué primero? ¿Qué después? Por eso yo decía, dejémonos en algunos casos de novelerías ultra técnicas, cuando ni siquiera hemos llegado a satisfacer temas como el agua potable, la salud básica. Entonces estamos hablando de cosas casi extraterrestres para la población, cuando ni siquiera hemos satisfecho lo básico. Entonces creo que por ahí podemos comenzar. Nuestro compañero también de AGIP, que preguntaba y un poco resaltaba el hecho de que el presupuesto como un todo, y es importante para los que somos presupuestarios, financieros, contadores, que no nos quedemos en nuestro metro cuadrado, en nuestra zona de confort. Yo alguna vez mencioné que si llegué a ser autoridad en el Ministerio de Finanzas fue porque tuve la suerte de poder pasar por varias áreas. Entonces a veces uno se siente incómodo cuando le dicen que de contabilidad pase a tesorería o se va al financiero, a planificación, y reniega y dice, ay, ¿cómo voy a ir a planificación si yo soy contador o yo soy financiero, etcétera? Pero es una fortaleza el haberlo hecho, porque yo tuve la oportunidad dentro de la Subsecretaría de Presupuesto de trabajar en el área social, fui analista de salud, luego de educación, que fue muy importante para mi formación porque entendí qué es lo que realmente necesitan. Yo recuerdo en el tiempo de gobiernos neoliberales, de igual manera, que las asignaciones para educación y salud eran sueldos y servicios básicos. No había otra cosa que no sea eso. Entonces había la nómina, que era el grupo de gasto en personal, y los servicios normales. Por ejemplo, en el tema de educación, mantenimiento y algún pago de otra cosa, era todo el presupuesto de educación y salud. Y alguna asignación extraordinaria, pero que se lo hacía la planta central para que construya una que otra escuela de bastante reprochable infraestructura en ese tiempo.
Luego hubo una transformación importante y se crearon ya infraestructuras mucho mejores para satisfacer a esa población, y tuve la oportunidad de conocer el lado de los ingresos, por eso soy medio apasionado, como se dieron cuenta, del lado de los ingresos, y debería hacerlo en mi ámbito personal también, preocuparme más por eso, y no solo en los gastos. Pero el hecho de pasar por la dirección de ingresos me hizo ver el tema de qué son los aranceles, qué son los impuestos, de dónde vienen, cómo funcionan. Y también a veces les pasa a ustedes cuando hacen presupuestos que nos mentimos y mentimos al presupuesto. Cuando elaboramos el presupuesto hay unas grandes mentiras para esconder el déficit, ¿no? Entonces inflamos los ingresos, con eso el déficit es menor, pero el problema es que los gastos no hay cómo mentir, porque ¿quién se inventa gastos? Nadie, porque son tan rígidos que tengo que poner servicios, personal, intereses, transferencias al mínimo necesario para que entren en el presupuesto. Incluso algunos nos quedamos sin ponerlos y después decimos ahí los corregimos. El peor pecado es inventarse ingresos. Y ha pasado, y les digo porque yo también en algún momento tuve que incluir una línea, no a mi gusto, pero por decisión política. Por ejemplo, la generación de ingresos por concesiones, por venta de activos productivos, por venta de activos del Estado. Entonces ponemos líneas y bastante gruesas, ¿no? 1.000 millones, 2.000 millones. Entonces, con eso el presupuesto se financia, el ingreso queda más bonito y el déficit queda más chiquito. Entonces, eso es lo que se hace. Y sus sonrisas me hacen pensar que les ha pasado algo similar a mí y no soy el único en el planeta que le ha pasado. Entonces, esas son las cosas que lamentablemente generan déficit más allá de lo evidente. Entonces, cuando en la presupuestación presentada a la legislación, a la legislatura, decimos tenemos un déficit del 3%, está controlado y la proyección es que va a disminuir a 0. Así se presenta. En la proyección plurianual se muestran superávits en algunos casos, pero porque están camuflados los ingresos que no son ciertos. Cuando en el ejercicio de la ejecución presupuestaria comenzamos a recaudar y a finales de junio nos damos cuenta que esas líneas siguen en 0 y la ejecución no ha pasado nada, ahí nos ponemos en aprietos. Entonces ahí comenzamos a no pagar proveedores, a que los sueldos tratar de ajustar, etcétera, la inversión pública hacerle lenta o ponerle obstáculos, porque a veces el Ministerio de Finanzas pone obstáculos a las instituciones para que no ejecuten. Entonces comienzan una cierta burocracia que uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pero es orquestada para que la institución no ejecute. Entonces tiene todos los líos y los problemas del mundo, no le aprueban una modificación, un compromiso, etcétera. Es justamente para poder llegar a un ajuste y que nos empate el ingreso con el gasto. Así pasa. Y en el sistema de administración financiera, como ahora todo es automatizado, si no hay ingreso en la caja del Banco Central, simplemente el pago no se llega, porque el Banco Central no se puede sobregirar. Lamentablemente es así. Entonces, este tema del presupuesto como un todo, como tú mencionabas, es el hecho de llegar a conocer todo el presupuesto, no solo el lado del gasto, el lado del ingreso, el financiamiento público, es otra materia en la cual también podríamos discutir horas de cómo se manejan el tema de financiamiento público y otras partidas de la composición del presupuesto. Y tú también mencionabas el hecho de que en la visión de estos indicadores de política fiscal, el hecho de que se busque una reducción del déficit a corto plazo, el tema de no pasarse el límite de endeudamiento público, que es una rigidez legal que nosotros mismos nos pusimos. Las actividades de valor agregado son justamente las que hemos mencionado, o sea, hacer estos procesos, que todo lo que hemos visto en estas preguntas, llevarlos a la realidad, pero se necesita equipos comprometidos, gente profesional, decisión política y continuidad. Conversamos con un compañero de República Dominicana en el break, que claro, si nosotros nos planteamos todas estas metas y objetivos de corto y mediano o largo plazo, no lo podemos lograr cuando hay autoridades que duran muy poco tiempo y los equipos que hemos formado, porque siento que lo hemos hecho en todo este tiempo que pudimos pasar por las instituciones. La curva de aprendizaje para un personaje como ustedes, que han estado en las instituciones públicas por 5, 10, 15, 20 años, algunos que están aquí adelante más seguramente. Entonces, todos nosotros que hemos ya transitado por las instituciones públicas hemos tenido una curva de aprendizaje tan fuerte y resulta que viene un gobernante y dice gracias, hasta luego. Quien pierde no es uno, pierde la institución, pierde el país, porque hay gente comprometida, formada durante muchos años. Entonces, el éxito también está basado en la permanencia de los equipos y fortalecer. Obviamente, hay un dicho futbolero que el equipo que gana no se cambia. Entonces, debería tenerse esa conciencia también por parte de las autoridades en los cambios de gobierno. También Colombia entiendo que está pasando por el mismo
suceso. Me comentaba un compañero que con el cambio de gobierno las administraciones institucionales, planificación, finanzas y otras son removidas y se pierde toda esa curva de aprendizaje. Para darle final a esta ronda, vamos a permitir dos más, una por acá y la otra al fondo. Tengo entendido que hay alguien interesado en hacer, ¿no? Acá. Aquí. Acá. Aquí y a Lecona. Y ahí damos por cerrada las rondas para esta exposición. Por favor. Buenas tardes, María Luz Hortellado, Paraguay, sector presupuesto, entidad migraciones. Con relación a las medidas económicas que pretendió instalar su gobierno, ¿verdad?, a través del presidente, en la incidencia en la planificación y por ende en la presupuestación, y qué desajustes podrían tener a mediano o largo plazo, y si esas medidas económicas eran correctas o no, y si la resistencia obedecía a un problema político o social. Me gustaría conocer su opinión. Hola, ¿qué tal? Gonzalo Lecona de ASAP, Argentina. Wow, Fernando, la verdad que tu exposición fue muy buena y me disparó varias cosas, pero voy a focalizar en una en particular. Vos hablaste de varios aspectos que se repiten todos los años. Uno es la rigidez del presupuesto, la inercia del gasto. Una metáfora que me gustó mucho, que es cuando se hacen los recortes del presupuesto y vienen los planificadores y los obligamos a hacer el recorte del plan que habían previsto para salvar al mundo. O sea, con lo cual me gustó la metáfora porque eso tiene que ver con las metas, los objetivos. O sea, tú no haces un esfuerzo enorme que después se recorta. Y después algo clave también que mencionaste al pasar y que yo le di importancia es la decisión política. Todo termina en definitiva, todo este sistema, este modelo, tratando de albergar una decisión política que si es buena o mala, termina funcionando o no. Ahora, ahí me pregunto, y hago un agregado más antes de la pregunta concreta, que es, si yo soy un ingeniero al que le piden que haga un puente, y yo digo, tengo que poner tantas partes de cal, tantas partes de arena y tantas partes de cemento, todos sabemos que si le erramos en la cantidad de una u otra cosa, el puente se cae. Y entonces si hablo de una receta de cocina, lo mismo. Si digo tantas partes de harina, tantas partes de huevo y tantas partes de sal, si cambiamos la receta no sale igual. Entonces me pregunto, si esta receta tiene tantas partes de plan, tantas partes de ejecución y tantas partes de evaluación, ¿por qué pensamos que el plan y la ejecución van a funcionar si la evaluación no existe? Me parece que uno de los elementos centrales en esta receta, en este modelo, como todo modelo busca centralizar, busca simplificar la realidad y dar herramientas técnicas para que las decisiones políticas fluyan, y vos creo que tú lo has pasado en la exposición bastante rápido el tema de evaluación, tan rápido como pasa en el Congreso, que no mira la cuenta de inversión, no mira la rendición de cuentas, se discute durante muchos meses el plan, el proyecto de ley, y no se discute ni se mira a veces por años la cuenta de inversión. Entonces, ¿cómo puedo tener un buen plan si este modelo es un modelo de mejora continua, un círculo virtuoso, en donde jamás evalúo, o por lo menos no me tomo el tiempo de evaluar qué hice bien y qué hice mal, y ya ni siquiera en términos financieros, ya ni siquiera en términos de metas? Porque entonces, ¿qué quiero decir? Y ahí voy a la pregunta. ¿No pensás que una mejor evaluación contribuiría a equilibrar el modelo de mejora de la planificación, estimular el monitoreo y así afianzar el proceso de mejora continua? En donde la evaluación es clave para fortalecer a la planificación, dándole los elementos centrales de un desvío, que si no lo identifico, ¿cómo puedo mejorar si nunca evalué? Si no me tomo el tiempo para evaluar. Y si en un país democrático, si no lo hago a través de los representantes, si no hay discusión del tema, si no hay debate. Y eso te va a llevar necesariamente a que tengas una casi necesidad de plantear sí o sí las metas, sí o sí los objetivos. Bueno, creo que fue clara la pregunta. Gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias. Vamos a concluir con estas dos preguntas. La primera de nuestra compañera de Paraguay, de la parte de presupuesto. Bueno, la verdad, esto de las medidas económicas ha sido un proceso bastante triste
ahora ya lo digo con más seriedad, antes lo había graficado de otra manera, pero fue, creo que uno de los procesos más dolorosos de la última década. Similar en alguna proporción, cuando fue el secuestro del presidente Correa del 30S, yo creo que fue algo similar, una descomposición social, unos a favor y unos en contra, y fue bastante doloroso porque la represión dispuesta por las autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Defensa para movilizar tropas como que fuera una guerra y ver tanques de guerra en la calle, ver militares armados con las fusiles de esa instrucción, fue bastante fuerte para la población. Entonces creo yo que ese proceso no debía pasar. Pasó porque fue mal evaluado, la medida no fue consensuada con la sociedad civil. Tal vez hubo alguien que les dijo, dale nomás, no pasa nada, quita el subsidio y veamos las reacciones y luego tomamos los correctivos. Y el correctivo inicial fue no ceder al pedido de los sectores sociales, simplemente vamos con la medida. El impacto en el presupuesto obviamente era positivo, porque lo que iba a hacer es que el gasto que se dedica al subsidio de los combustibles, que es cerca de 1.500 millones, ya no iba a ser gasto. Entonces el no gasto es ingreso, o sea, a la final tendría un ingreso disponible para distribuirlo o simplemente cerrar en parte el déficit, porque si tengo más ingresos y ese gasto ya no existe, el déficit iba a ser menor. Otro error fue tratar de compensar con otras dádivas el hecho de que ese ingreso que iba a quedar íntegro iba a distribuirse de una manera tal vez no muy equitativa, con el aumento de $15 al bono de desarrollo humano, que no es la mayoría de la población la que lo recibe, y sonó como a una limosna, y la verdad eso fue la reacción de la gente, no fue tomada como una medida positiva. Aparte que vino acompañada la medida con otras decisiones fuertes, agresivas, no recaudatorias. Una compañera me preguntaba que cuánto ganaba el Estado con las no vacaciones de 30 a 15 días, bajarle el número de días. Era una propuesta del sector productivo, porque el ministro de Economía y Finanzas era presidente de la Cámara de Producción. Entonces quería igualar los beneficios del sector privado con el sector público, cuando los servidores públicos no ganamos ni utilidades, ni tenemos otras posibilidades que puede tener un privado, aunque tal vez la comparación no sea tan buena. Pero hicimos un ejercicio de valorar cuánto ingresaría el Estado por las no 15 días de vacaciones y no logramos tener una cifra, porque lamentablemente lo que va a suceder es que una persona trabajará 15 días más, estará en su puesto produciendo o no, y estará ahí 15 días más en vez de estar en la playa o estar en otro lugar más bonito. Simplemente en el pago de la liquidación, si es que fuera cesado, pagaremos 15 días menos. Eso es todo, si es que no los gozó, porque actualmente la legislación laboral ecuatoriana no permite cobrar las vacaciones. O sea, si uno no los goza, las pierde, dado un número de días, y si las goza no hay que pagar nada. Entonces, el que no las gozó y se es cesado, se le pagará el proporcional de eso. Así que económicamente no era una medida positiva, era una medida que más bien estorbó. Tal vez querían que la gente privada diga que les están dando duro a los servidores públicos, porque puede ser una medida popular para cierto sector, pero lamentablemente no lo fue y no lo consiguieron como tal. La resistencia que tú preguntabas si es que fue provocada o no, inicialmente fue una medida de paro de los transportistas. Entonces ellos se vieron afectados porque el decreto ejecutivo regía al día siguiente de emitido. Entonces hubo poca respuesta, simplemente el día, digamos, 20 se tomó la medida, el 21 las gasolineras tenían que subir el precio. Fue así, tuvieron que rápidamente conseguirse los rotulitos y poner el nuevo el número del valor de los combustibles, y los vehículos hacer largas colas del día previo sabiendo de la medida, tratando de llenar un tanque 10 veces para ver si no se acaba. Lamentablemente esa tampoco es una solución. Y lo que pasó es que fue gradual, entonces fue creciendo de tono. Entonces comenzó con el paro de los transportistas de pesado, luego los taxis se unieron a la medida y luego comenzaron otros sectores sociales. También hay que reconocer que en muchos de nuestros países hay gente que le gusta esto, entonces la gente que sabe el proceso de ir a gritarle algo al presidente, pararse frente a la Casa Rosada, pararse frente a cualquiera de las casas de gobierno, en el nuestro es blanca, pero eso era simplemente normalmente los jóvenes universitarios son los que participan en estos procesos, obviamente aupados por los dirigentes sindicales o los dirigentes de los partidos políticos universitarios. Pasa eso en todos los países, pero eso aparentemente en los primeros días era controlable.
El problema fue cuando se exacerbó en el sentido de que vinieron las tropas y todo, y como ya se amenazó como un paro nacional después de unos días, y con la inclusión del movimiento indígena, que es muy fuerte en el Ecuador, que ustedes, seguramente muchos de ustedes ni siquiera pensaban que habían tantos indígenas en el Ecuador, porque no es muy conocido que sea un país con tanta población indígena, pero es verdad que hay muchos y son bastante organizados. Entonces pueden pernoctar, estuvieron 10 días en la ciudad de Quito, en carpas en un parque, lo que no podría hacer otro grupo, porque el otro grupo tendrá que ir a su casa, dormir, etcétera. Ellos se plantaron ahí durante 10 días. Y la represión fue tan fuerte que comenzaron a darse de igual a igual. Sí es cierto, y puedo coincidir con tu pregunta de que hay oportunistas en el momento político para tratar de desestabilizar. O sea, si es que está el gobierno tendiendo de un hilo y yo lo puedo hacer que se caiga, seguramente habrá intereses que lo hicieron o financiaron para que eso tome fuerza. No lo podemos negar, no lo podemos asegurar tampoco porque no tenemos evidencias ciertas de que fue así. Lo que hizo el gobierno, que ustedes conocen que el gobierno actual fue heredado del gobierno anterior, porque Rafael Correa, su vicepresidente, fue Lenín Moreno. Él fue el que le candidatizó, ganó, y después de la vuelta de la esquina se hicieron no amigos, y ahora le culpó de todo el proceso que pasó al expresidente. Yo no coincido que toda la responsabilidad pueda pertenecer a una persona que esté exiliado fuera del país, en otro continente. Seguramente alguna influencia pudo haber, pero no totalmente para hacerlo. Esa es mi percepción de la crisis del Ecuador. Y sobre la pregunta de Gonzalo, si bien es cierto, hablamos de temas de rigidez, los recortes en la planificación que afectan mucho las decisiones políticas y la visión política, porque hay visiones contrapuestas, ¿no es cierto? Entonces hay gobiernos de corte neoliberal o cortes más progresivos, también tenemos la economía manejada desde el punto de vista ortodoxo, heterodoxo. No podemos decir cuál es mejor que otra. En el ejercicio se ve que hay unos modelos que han funcionado y bastante bien, de ambos lados. Entonces han funcionado bien, y siempre y cuando, como tú decías, la receta se vaya poniendo a justa medida. Entonces, si yo ajusto a la clase trabajadora, tendré que ajustar también a la clase pudiente para tener ciertos balances, y las decisiones políticas tienen que favorecer a una buena proporción de ambos para no tener personas inconformes. Sobre la evaluación, si bien es cierto, tienes toda la razón, que la pasé rápidamente porque me quería enfocar en la parte política al final y tenía temor de que el tiempo no me dé. La evaluación es muy importante. En el sector público ecuatoriano se emitió una ley que dice que se haga un seguimiento de la ejecución física y presupuestaria cada 6 meses. Entonces la Asamblea tiene obligación de recibir, y obviamente el Ministerio de Finanzas de preparar conjuntamente con la Secretaría de Planificación, cuando existía, un informe a la legislatura en donde conste la ejecución presupuestaria del semestre y anual acumulada enero-junio, y luego la de junio-diciembre acumulada de enero a diciembre, para revisión de los legisladores. Se ha hecho estos ejercicios, hemos ido a hablar con la legislatura, pero lamentablemente la legislatura aprovecha el momento, como va a intervenir el ministro, para toparle temas de coyuntura actual. Entonces, si bien es cierto, le pueden criticar alguna cosa, alguna cifra de la ejecución, pero es el momento para decirle que qué pasó con el tema, los precios, el interés, la deuda, etcétera. Entonces se desperdicia ese ejercicio de evaluación para coyuntura política, porque obviamente a los legisladores les interesa más el ámbito político que el resto. Muchas gracias, compañeros.